atrás. Ganas de hacerme disfrutar, de mirarme, tú no te cansas. Querido Padre Mariano, querido conciliario de la agrupación Juan José Romero, presidente de la agrupación y Junta de Gobierno, autoridades, hermanos mayores, queridos cofrades. En nombre de la agrupación de cofradías de Córdoba, reciban nuestro más sincero agradecimiento por acompañarnos en esta exaltación al Beato Álvaro de Córdoba, que cada febrero nos reúne en el entrañable convento de Santo Domingo de Escalaceli. No es una cita más en nuestro calendario, es una afirmación de identidad, porque si hay algo que define nuestras hermandades, es su fuerza. Una fuerza que nace de la fe compartida, del compromiso constante y del amor a Cristo que el Beato Álvaro sembró en esta tierra. Él nos enseñó que la devoción se traduce en vida, que el Vía Crucis es camino de conversión y que la fe debe manifestarse con valentía. Por eso lo reconocemos como patrón, porque en su figura se refleja el espíritu de nuestras cofradías, firmes en la tradición y vivas en el presente. Lo comprobamos cuando presidió el Magno Vía Crucis de las hermandades, todo un pueblo unido en torno a ella, mostrando que el mundo cofrade es hoy más fuerte que nunca, sostén de la fe popular y escuela permanente de caridad y fraternidad. En la víspera de su onomástica y a las puertas de la Cuaresma, pedimos al Beato que siga fortaleciendo la unidad de nuestras hermandades y que nos ayude a vivir este tiempo con autenticidad. Agradecemos de corazón la presencia de todos ustedes. Y ahora deseamos la mejor de las suertes a don Alfonso Manuel Muñoz Rodríguez, encargado de la exaltación, así como a su presentador, don David Luque Peso, para que entre ambos nos conduzcan con palabra y testimonio a una mayor profundidad en la figura de nuestro patrón. Muchas gracias. Don David. Buenos días a todos en este luminoso día, por fin. Padre Mariano, estimados representantes de la Corporación Municipal y Provincial, querido presidente de la agrupación de cofradías, conciliario, Alfonso. Presentar al exaltador de este año es muy sencillo. Podría decir que Alfonso Muñoz es una buena persona y a continuación sentarme a escuchar su disertación. Porque solo con esa frase resumiría el rasgo que más apreciamos quienes tenemos la suerte de ser su amigo. Alfonso respira a diario este aire entre Jaras y Romero del entorno de Sierra Morena. Su vinculación con los santos lugares de la sierra es tanto física como emocional y tiene el privilegio de mirar cada día la ciudad desde esta atalaya verde. Una conexión franciscana donde observar la creación divina que nos rodea. Se educó en los carmelitas descalzos, con lo que su espíritu está impregnado de la tenacidad de Santa Teresa de Jesús y el lirismo espiritual de San Juan de la Cruz, siendo la Virgen Marinera quien ocupó su corazón en esos años de clases y recreo que maceraron su impronta. Vistió la túnica de nazareno del rescatado con 6 años, siguiendo la tradición familiar materna. Con 13 ya era hermano del Císter y participa en la primera estación de penitencia de la cofradía.
Entre 2001 y 2006 fue hermano mayor de su hermandad de la sangre, siendo el más joven entonces de los hermanos mayores de la ciudad. Su vinculación ha permanecido, habiendo sido recientemente nombrado teniente hermano mayor del Cabildo de Oficiales, además de director artístico de su hermandad. Formó parte también de la fundación del Relij Eucarístico de la Divina Pastora de Capuchinos. También es hermano del Valle de Sevilla y ha participado con numerosos artículos en las revistas Córdoba Cofrade o en Arte, Arqueología e Historia. Además, participa activamente en las tertulias Sentir Cofrade de Procono Televisión y en Cofrades 24/7 de Gente de Paz. Profesionalmente es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla y máster en Museología, intérprete del patrimonio y guía acreditado. Su conocimiento y su pasión regalan una experiencia única cuando le acompaña a visitar la Mezquita Catedral de Córdoba. A veces pienso que el turismo ha aumentado estos años por su culpa. Es gran conocedor y divulgador de los santos mártires de Córdoba: Zoilo, Acisclo, Victoria, Pelagio, Eulogio, Flora o María. Forman parte de su vocabulario frecuentemente. También lo es de la figura de nuestro obispo Osio, ojalá pronto santo, y también de la Virgen de la Fuensanta y de San Rafael, lo que hace de él un embajador de la historia y las devociones de la Iglesia de Córdoba. Pero volvamos al principio, a lo importante. Alfonso Muñoz Rodríguez es una buena persona, cuidador en su familia, compañero solidario en el trabajo, amigo leal y un cofrade con mayúsculas, de los que vive su fe desde el carisma cofrade, con sentido de hermandad, de la comunidad desde donde celebrar y crecer espiritualmente, con los 5 sentidos dentro de la Iglesia, lo que debería ser normal y cada vez es más excepcional. Le voy a pedir a San Álvaro que te proteja y que te cuide, no solo en esta exaltación, sino siempre, que te mantenga en esa fortaleza ante las adversidades y con la actitud vital que nos da tanto ejemplo. Y le doy gracias a Dios por encontrarnos un día, mantener esta amistad de tantísimos años. Bueno, yo lo conozco de más años que él a mí, porque soy bastante más mayor. Pero sobre todo, le doy gracias por permitirnos compartir tantos momentos juntos, como este de hoy. Estimado, tienes la palabra. San Álvaro de Córdoba. En este lugar donde la sierra aprende a callar, acudimos a ti con el corazón herido. No te traigo palabras de gloria, sino nombres que ya no pueden decirse. Vidas truncadas en Adamuz no hace todavía ni un mes y un dolor que pesa sobre nuestra tierra. Acoge en la misericordia de Dios a los fallecidos, dales descanso, luz y paz. Te ruego por los heridos para que sane el cuerpo y no se quiebre la esperanza. Pero sobre todo te suplico por los familiares, quienes viven el duelo más amargo. Sé consuelo en la noche, aliento cuando falten las fuerzas y presencia silenciosa cuando no haya palabras. San Álvaro de Córdoba, tú que conociste el sacrificio y la caridad hecha gesto, intercede por quienes gobiernan para que no olviden a quién sirven, para que administren con justicia los bienes comunes sin malgastarlos. Haz que este dolor no sea estéril, que despierte conciencia, fortalezca la solidaridad, que nos recuerde que solo cuidando al otro se construye una sociedad verdaderamente humana. Ponemos todo en tus manos, con fe sencilla y el corazón abierto, y desde este silencio compartido comienzo esta exaltación con la esperanza puesta en Dios y en tu fiel intercesión. Querido Padre Mariano, qué alegría me ha dado volver a verte. Querido Juan José, el conciliario de la agrupación de Hermandad de Cofradía, allá al fondo mis queridos amigos, Padre Ángel y el Padre Adolfo, que han venido a pasar la mañana con nosotros. Señor vicepresidente primero de la Diputación Provincial de Córdoba, diputado José Ramírez,
Miguel Ruiz Madruga, representante del Ayuntamiento, Alejandro Hernández, presidente de la agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba, todas las semanas juntos, desde el martes en Sevilla, ¿verdad? Todas las semanas juntos, que te he visto más que a mi padre, ¿eh? Junta de Gobierno de la agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba, hermana mayor, ¿verdad? Y real y fervorosa hermandad del San Álvaro de Córdoba y Santísimo Cristo, hermanos mayores, hermandades, amigos, cofrades, todos. Antes de alzar la voz, antes de recorrer la historia y la memoria, era necesario detenernos aquí, en la oración, en el sufrimiento de nuestros hermanos, igual que hacía San Álvaro, que nunca pasó de largo ante el dolor. Su ejemplo nos enseña que no hay alabanza verdadera si no comienza poniendo el corazón junto a quienes hoy lloran y sufren. Gracias, David, por tus palabras. No podía tener mejor presentador que tú. Sé, porque te conozco, que han nacido del corazón y por eso llegan así, limpias y verdaderas. Ha dicho, ¿no? Somos compañeros desde el Colegio del Carmen y ha reconocido que tiene muchos más años que yo, ¿verdad? David fue el primer vocal de juventud de esta agrupación de hermandades y cofradías y ha sido uno de los mejores, y la pasión no me ciega, repito, uno de los mejores concejales de Cultura que ha tenido el Ayuntamiento de Córdoba, junto con Angelina Costa y Juan Miguel Moreno Calderón. Pero sobre todo, David es mi amigo, es un gran amigo, amigo con el que se puede hablar de arte, de fe, de literatura, de ocio, de los santos mártires y a la misma vez compartir, junto con nuestra Flora y Victoria, Ángel y Adolfo, una copa de vino mientras arreglamos el mundo, porque creemos firmemente que el mundo todavía tiene remedio. Gracias por decir que sí, cuando te pedí que me presentaras, por la ilusión que te hizo y que yo sentí como un regalo. Y por estar siempre desde la cercanía, la inteligencia y esa mezcla tan tuya de pasión y humanidad a mi lado. Muchísimas gracias. Quiero expresar mi gratitud a quienes han hecho posible este momento, a la agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba, a su presidente y a su Junta de Gobierno por confiarme el honor inmenso de ser exaltador de San Álvaro, a tantos amigos y cofrades que me han acompañado y alentado desde el primer instante, porque comprendí que hay responsabilidades que no se eligen desde la seguridad, sino desde la confianza. Y un último agradecimiento, y muy especial, a mi divina pastora querida y al programa de televisión donde colaboro, Sentir Cofrade. Estoy convencido que el pregón que dediqué a la pastora de Capuchino hace casi 3 años y la libertad con la que desde Sentir Cofrade me permiten opinar y expresarme han favorecido que me conozcan y que hoy me encuentre ante este atril con el firme propósito de estar a la altura de lo que San Álvaro de Córdoba merece. Gracias a todos. Hay nombres que no se pronuncian sin que el alma se ponga en pie. Hay vidas que no pertenecen al pasado porque siguen ardiendo en la conciencia de un pueblo. Y hay hombres que aun después de los siglos continúan señalándonos el camino hacia Dios. Hoy los cofrades cordobeses no solo recordamos, hoy la Córdoba cofrade agradece. Hoy reconocemos una herencia que nos sostiene. Cantamos la gloria de un hombre que supo traducir en obras la hondura de su oración, el beato Álvaro de Córdoba. Proclamamos una memoria viva, la de un fraile que supo hacer del silencio oración, del camino liturgia y de la cruz escuela de esperanza. Un corazón que latió a la espera de Dios y un artesano de caminos que ayudan al pueblo cristiano a coronar paso a paso el monte de la pasión. Vamos a ir subiendo una escalera hacia el cielo, 8 escalones, tantos como estaciones tuvo el Vía Crucis instaurado por San Álvaro de Córdoba. 8 peldaños en esta escalera imaginaria que nos disponga el alma y nos conduzca poco a poco hasta contemplar la gloria del patrón de nuestras cofradías.
España guarda una joya que por bella tiene fama. Así lo escribió el músico cordobés José Timoteo. Y basta contemplar a Córdoba para comprender que hay bellezas que no se explican solo con la mirada, sino con el alma, porque bajo el rumor de la historia tiene una base espiritual que ha alimentado a generaciones enteras. Córdoba, ciudad milenaria, ciudad herida y gloriosa, ciudad donde la fe no fue adorno, es raíz profunda. En esta ciudad, la sangre de los mártires fecundó las piedras. Aquí nacieron santos y murieron beatos. Aquí la fe aprendió a resistir, a esperar, a resurgir. Córdoba no solo atesora patrimonio e historia, Córdoba custodia testigos. Hay Córdoba de nuestra alma, ciudad antigua y a su vez siempre nueva, que aunque muchos así lo pretendan, no se comprende sin la fe. Aquí la historia no se escribió solo con tinta, sino con sangre ofrecida, con rodillas hincadas, con nombres pronunciados en voz baja cuando confesar a Cristo era un peligro. Tierra donde el Evangelio aprendió a hablar en lengua cotidiana y en la que camina por calles estrechas, iluminadas por cirios. Córdoba es tierra donde la fe no se guarda en vitrinas, sino que se hace carne, costumbre, procesión y oración compartida. Y si Córdoba es joya, la sierra que la abraza es el estuche providencial donde se guarda. No es únicamente una muralla natural que la defendió de peligros y enemigos, es sobre todo el abrazo a ese valle florido y fecundo donde ha germinado una espiritualidad profunda y sosegada que parece elevarse con la misma naturalidad con la que se alzan sus cerros. Como bien ha dicho David, tengo la fortuna de respirar a diario ese aire limpio que desciende de la sierra, un aire que no solo ensancha los pulmones, sino también el alma. En la sierra cordobesa se encuentran las devociones que han sostenido la fe de generaciones de cordobeses. La mirada maternal de la Purísima Concepción de Linares, la conquistadora de Córdoba, mi vecina. La Virgen que el mismo Fernando III el Santo dejó depositada en la atalaya musulmana desde la que preparó su entrada en la ciudad. O este espacio donde estamos, el recogimiento secular de este santuario de Santo Domingo de Escalaceli y las ermitas. Unas casitas blancas como palomas, como las describió Fernández Grillo, donde las que de día y de noche el Sagrado Corazón de Jesús nos bendice a todos. Pero mucho antes de que estas devociones trazaran caminos de oración, estos montes ya estaban habitados por el anhelo de Dios. En nuestra sierra florecieron grandes monasterios mozárabes, Peñamelaria, Tabanense, Cuteclara, faros de fe en tiempos inciertos. Por eso, cuando miramos a la sierra, no vemos solo un accidente geográfico, contemplamos una vocación, la vocación de una ciudad que desde sus orígenes aprendió a levantar los ojos, a buscar lo trascendente y a dejar que la devoción modelara su paisaje interior. Porque Córdoba no solo fue construida desde sus plazas y sus calles, también fue soñada desde sus montes. Y aún hoy, cuando el sol se derrama sobre la ladera y el horizonte parece abrirse hacia el infinito, uno comprende que esta tierra fue llamada a ser algo más que hermosa, fue llamada a ser manantial de fe y fuente de santidad. Y quizás por eso Córdoba permanece fulgente, serena, creyente, como una ciudad que no se sostiene solo sobre su muralla, sino sobre las almas grandes que la levantan hacia el cielo. Álvaro fue dominico y su carisma era vivir entre el estudio y la predicación, entre la celda y la plaza, entre el silencio del claustro y la voz que anuncia la verdad. Dicen que nació en Zamora cuando Castilla temblaba, otros que fue Córdoba misma quien lo vio abrir la mirada.
Nadie lo sabe a ciencia cierta, más poco importa la patria, cuando Dios marca en un alma la senda que ha de llevarla. Entre rezos y promesas creció su fe, estudio y confianza, con hambre de luz divina y sed de verdad más alta. Del blanco y negro vistió no solo el cuerpo, el alma, y en Salamanca enseñaba la ciencia que al cielo llama. Fue confesor de un monarca, de Juan II de Trastámara, padre de Isabel, la reina que a Granada entregara el final del reino nazarí y el alba de la esperanza que por mares nunca vistos llevó la cruz en su estampa. Mas Álvaro, santo y triste, sentía el alma turbada. La peste negra había herido los muros donde él rezaba. Quedaron mudos los claustros, sin cantos, sin voz sagrada, y entró en las casas del rezo gente de tibia templanza. «Oh, Señor, dame pureza», decía al pie de su estancia. «Señor, devuélveme el fuego, la llama que no se apaga». Y el cielo escuchó su ruego. Su reforma fue tan clara que el Papa Martín V bendijo la obra que comenzaba. Prior lo hizo de conventos, custodio de vida santa, para que el viejo tronco diera frutos de savia renovada. Sea Zamora quien lo nombre, sea Córdoba quien lo aclama, hay hombres que no pertenecen a un suelo que los señala, porque cuando Dios los llama para encender su palabra, termina siendo su patria todo lugar donde lo aman. En Fray Álvaro se abrazan la firmeza del reformador y la luz serena del contemplativo, la acción que transforma y el silencio que escucha a Dios. Reformar no consiste en imponer normas, sino en reavivar la llama de la fidelidad. Fray Álvaro de Zamora, o de Córdoba, comprendió que toda renovación verdadera nace de la conversión del corazón, se alimenta de la oración y encuentra en la belleza de la liturgia su expresión más alta. En tiempos difíciles para la orden de los dominicos no buscó protagonismo ni poder, sino devolver a la predicación su pureza original y a la vida religiosa su verdad evangélica. Con sabio equilibrio entre disciplina y misericordia, entre ascetismo y compasión, aceptó corregir costumbres y reencender el fervor, dejándonos una lección que no pierde vigencia. Ninguna reforma perdura si no está sostenida por la gracia que actúa en lo más hondo del alma. Álvaro no empuñó la espada del reproche, sino la lámpara del ejemplo. No buscó trono ni nombre, ni honra que el mundo alabara. No gritó reforma, la vivió buscando la senda del libro siempre abierto, arrodillado dentro de su celda, y su silencio fue palabra que aún resuena, pues predicó más con la vida que con lengua encendida. Después de una peregrinación a Jerusalén, imaginaros cómo sería ese viaje de ida y vuelta, ¿no?, a principios del siglo XV, e impresionado por la experiencia de Tierra Santa, Fray Álvaro encontró en estos parajes un lugar donde la oración pudiera respirar. Atraído por un paisaje que le evocaba los escenarios de la Pasión, en el año 1423 adquirió la Torre de Berlanga, con su, cito textualmente, huerta, viñas, majuelos, olivares, montes, pastos y aguas corrientes. Y en esta heredad levantó el cenobio que conocemos como Convento de Santo Domingo de Escalaceli, la Escalera del Cielo. No fue únicamente un monasterio dominico, fue un taller de espiritualidad, una casa abierta al alma peregrina y un faro elevado para quienes necesitaban mirar hacia Dios. Y un día la sierra cordobesa se convirtió en altar. Un paraje elevado, silencioso, áspero y luminoso le recordó a Álvaro los paisajes de Tierra Santa. Aquí fundó Escalaceli, la escalera del cielo, no como huida del mundo, sino como puente
entre el firmamento y la tierra. Porque Scadaceli no fue solo piedra levantada hacia el cielo, fue también hogar de caridad. Los conventos y santuarios que nacen del Evangelio se convierten en centros de consuelo, de atención a los pobres, de cuidado de las almas. Álvaro entendió que la liturgia debía prolongarse en el amor concreto y que la predicación solo es creíble cuando se hace servicio. Y junto a la dimensión espiritual no podemos olvidar la cultural, porque el arte sacro no es adorno, es catequesis visible, teología hecha forma, puerta abierta al misterio. Todo en este templo habla, todo predica, todo eleva, y quizás por eso duele pensar que aún no haya sido descubierto por tantos cordobeses, y lo peor de todo, cofrades, que sin saberlo guardan aquí una de las expresiones más bellas de nuestro patrimonio espiritual. Un lugar donde el hombre aprende a subir no con los pies, sino con el alma. Una eterna fuente de luz dorada que ilumina la religiosidad de los cordobeses y que a este exaltador le trae muy buenos recuerdos. Permitidme que abra un pequeño rincón de mi corazón, porque hay lugares a los que uno no llega por primera vez, vuelve. Desde niño he frecuentado mucho este lugar santo traído de la mano de mi tío Bernardo, que fue un gran devoto de San Álvaro y de su crucificado y que junto a su inseparable amigo, Amador Jover, uno de los más recordados rectores de la Universidad de Córdoba, hicieron de este lugar una cita casi sagrada. Ambos fueron hermanos de esta real hermandad y seguramente el padre Mariano se acordará de ellos. Muchos domingos yo venía con ellos, como digo, y con mis primas Gema y Marián, que como no podía ser de otra forma, eligieron este templo para casarse. Aquí también celebraron su boda unos amigos maravillosos, un matrimonio brillante, que camina acompañado por dos soles que les alumbran la vida. Recuerdo con emoción cómo me pidieron que contara a sus invitados la riqueza espiritual y la importancia de este espacio sagrado que es historia viva de nuestra fe. Aquel encargo, sencillo en apariencia, me hizo comprender que hay espacios que hablan por sí solos, pero que agradecen una voz que los ayude a ser descubiertos. Por eso, cuando el presidente de la agrupación me propuso ser el exaltador de San Álvaro, acudieron a mí primero las emociones y después las palabras. Regresaron de golpe aquellos rostros y voces queridos, esas mañanas claras de domingo. Sentí la dulce añoranza de quienes amamos un día y que ahora habitan esas sierras cordobesas celestial junto al mismo Fray Álvaro, velando por nosotros, y que cada vez que mis pasos me traen hasta aquí, tengo la secreta certeza de que no camino solo. Señor, que nuestros pasos no sean errantes, que cada peldaño sea oración, que cada silencio sea escucha. Haz de nuestra vida una escala tendida entre la tierra herida y el cielo prometido. Fray Álvaro no fue solo reformador en el seno de la Orden de Predicadores, fue también constructor de devociones. El mismo Pablo García Baena, en este mismo atril, nos habla de San Álvaro como enamorado de la pasión de Cristo. Por su veneración a esta y a la meditación de sus misterios, viajó a Palestina para visitar los lugares sagrados, en donde permaneció más de un año. Allí vio cómo los peregrinos hacían la vía sacra, seguían paso a paso los lugares en que se desarrolló la pasión de Jesús, desde el Huerto de los Olivos hasta el Palacio de Pilatos, recorriendo los lugares donde Cristo padeció y siguiendo posteriormente por el camino hacia el Calvario. Aquello le marcó y comprendió algo muy importante. El pueblo tiene que acompañar a Cristo en su pasión meditando sus pasos. Y así convirtió el recuerdo en camino, la emoción en enseñanza y la oración en escuela de
misericordia. Cada estación pasó a ser un espejo del alma humana. En ellas reconocemos nuestras caídas, nuestras heridas y también la posibilidad de ser levantados por la gracia. Aquel gesto transformó la piedad cristiana. Este lugar le evocó el paisaje de Jerusalén, por lo que recreó simbólicamente algunos de sus escenarios. Denominó Getsemaní a una zona donde plantó olivos y donde actualmente está la ermita de San Álvaro, cruzando el actual arroyo de Santo Domingo que él llamó de Cedrón. A lo largo del recorrido, otras capillas servían para meditar los momentos de la Pasión. Hoy se conservan dos, la de la Santa Cruz y la de Santa María Magdalena. Con el tiempo, esta práctica se consolidó y se extendió. En el siglo XVIII, el Papa Clemente XII fijó el número definitivo de estaciones en 14. Pero posteriormente, San Juan Pablo II, buscando el ecumenismo, introdujo una versión con 15 estaciones, incluyendo la resurrección. Pero ¿cuántas estaciones tenía el Vía Crucis que instauró aquí San Álvaro? ¿Cuántas? Hasta el día 11 de octubre del pasado año, en el que tuvo lugar el Magno Vía Crucis en el entorno de la catedral, con el que se conmemoró los 600 años de este primer Vía Crucis de Occidente, hasta entonces, ¿cuántos cordobeses sabían realmente quién era San Álvaro de Córdoba? ¿Cuántos cofrades podrían explicar sin dudar por qué su nombre es clave no solo para la historia religiosa de la ciudad, sino para la de todo Occidente? ¿Sirvió de verdad para conocer lo que celebrábamos? Son preguntas incómodas, lo sé, pero necesarias. Resulta muy llamativo que en esta ciudad muchos cofrades conozcan al detalle el Vía Crucis sevillano que don Fadrique, Enrique de Rivera, primer marqués de Tarifa, inicia desde su casa, la casa de Pilatos, y sin embargo desconozcan que un siglo antes, en Córdoba, San Álvaro ya había abierto ese camino de oración que después recorrería toda Europa. ¿No dice eso algo feo de nosotros? Álvaro fue peregrino por la tierra del Señor y vio los pasos sangrientos en la vía del dolor. Caminó donde él cayó, donde a su madre encontró, donde entregó al Padre el alma para salvar la creación. Y entendió, mirando a Cristo, una verdad superior, que la fe no solo se oye, que la fe se anda ante Dios. No guardó lo que había visto como secreto interior, lo ordenó con sabia mano, lo ofreció como un don. Y nació en tierra cordobesa, bajo cielo orante y azul, el primer Vía Crucis santo que vio rezar Occidente. 8 estaciones marcó, 8 latidos de amor, 8 miradas abiertas al misterio redentor. No fue invención temblorosa, de devoción sin vigor. Fue catequesis vivida, pedagogía del corazón. Amaba la cruz sagrada con encendido fervor. Desde Getsemaní al Calvario trazó una senda de salvación. Por olivares callados, bajo la sierra en oración, iba el beato en silencio, ardiendo en contemplación. Cada estación era fuego, cada llaga era una voz que enseñaba al mundo entero el lenguaje del amor. Con los años, a Draconio y Daza el camino dieron más paradas, mas fue Álvaro el primero quien al alma dio las alas. Y aún hoy quien sube a este calvario siente su voz que llama: seguid, hermanos, a la cruz, que en la cruz está la gracia. Detengámonos. Aquí la palabra debe inclinarse. San Álvaro entendió que rezar a la cruz era enseñar a vivir. Por eso nos enseñó a rezarle, recorrerla y abrazarla con fe. Por eso su Vía Crucis no era un lamento, es un recuerdo del amor de Dios llevado al extremo. Es, sobre todo, esperanza.
Porque quien camina con Cristo hasta el Calvario aprende también a esperar la resurrección. La cruz no es fracaso, la cruz es entrega. La cruz nunca humilla, redime. Cruz que salva, cruz que levanta, no es derrota, es Pascua. La vida espiritual de San Álvaro estuvo marcada por una devoción profunda y constante a la cruz de Cristo. Esa veneración se concretó de manera especial en el Santísimo Cristo de San Álvaro, una de las devociones más singulares y antiguas de Córdoba, cuyo origen se considera milagroso. No se trata solo de una imagen devocional, sino del reflejo visible de una fe vivida con humildad y amor al crucificado. Cuenta la tradición que San Álvaro deseaba tener en su iglesia una imagen de Jesús crucificado. Sin embargo, carecía de medios. Había entregado todo cuanto tenía a los pobres y a la obra que sostenía. Un día, al encontrar a un mendigo desfallecido en el camino, vencido por el hambre y el cansancio, lo invitó a seguirlo. Al no poder levantarse, lo cargó sobre sus hombros y lo trajo hasta la portería del convento. Entró entonces a pedir ayuda para llevarlo a su celda, pero al regresar el pobre había desaparecido. En su lugar apareció la imagen del Cristo crucificado, como si el mismo Señor hubiera querido responder al deseo sincero de su siervo. Esta forma de vivir el Evangelio conecta directamente con las palabras de Jesús recogidas en el Evangelio según San Juan, donde el amor al prójimo se presenta como la señal auténtica del verdadero discípulo. San Álvaro no solo meditó la pasión de Cristo, la vivió cada día, reconociendo al Señor en los pobres, en los enfermos y en los olvidados. Una vida en la que su amor a la cruz se transformó en caridad concreta y en la que el amor al crucificado encontró su expresión más verdadera en el amor al hermano. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Que aprendamos a cargar no solo con nuestra cruz, sino con la del hermano. No es casual que Álvaro sea patrón de las hermandades y cofradías de Córdoba. Las cofradías son escuelas de fe popular, son teología en la calle, son evangelio simbolizado en la estética, en el rito, en la penitencia compartida. Álvaro comprendió antes que muchos que la devoción necesita forma y que la forma necesita alma. Él fue quien nos trajo algo esencial, la forma de vivir y rezar la pasión de Cristo tal y como hoy la entendemos los cofrades. Aquella primera recreación conocida del Camino de la Cruz, fuera de la ciudad santa de Jerusalén, no se rezaba de manera estática. Fray Álvaro concibió esta vía sacra como una experiencia viva en la que había que desplazarse de una estación a otra, alternando el caminar con la oración, el silencio, los cantos y la contemplación. Ese movimiento continuo fue introduciendo, casi sin pretenderlo, el sentido procesional que hoy reconocemos tan claramente en nuestras hermandades. Para ayudar a meditar cada estación, creó algunos lugares concretos. A lo largo de ese camino, construyó un conjunto de pequeños espacios escenográficos en los que, mediante pinturas y modestos altares, se representaba la estación que se rezaba en ese momento, casi como fueran pequeños pasos, lo que hacen hoy nuestros niños y no tan niños, como por ejemplo mi sobrino del corazón, Tote, que aunque es un angelito del Císter, pasa la hora jugando a las procesiones en el salón de su casa con los pasos en miniatura de la borriquita y de la esperanza. Siglos antes que existieran las cofradías, Álvaro ya rezaba caminando, mirando y viviendo la pasión paso a paso. Está claro, ¿no? Mejor patrón que él no puede haber. Pero San Álvaro nos legó también un profundo sentimiento a la Virgen que se convertiría en la advocación que rinde culto la Hermandad de Cana de Córdoba. En la postrera estación quedó el silencio. La madre al hijo muerto sosteniendo. No hay gesto, solo piedad y verdad, ni llanto, solo amor obedeciendo. Álvaro allí rezó hondo y sincero, tallando con su fe la misma pena,
Sus manos, al tocar dolor tan pleno, dejaron surcos vivos en la escena. Trajo a Córdoba un modo de mirar, fe sin alarde, hondura recogida, creencia que no busca aplauso ni lugar. Por eso es protohermano reconocido de las angustias, razón y propiedad, devoción que aún nos sigue dando abrigo. Los cofrades, como Álvaro, somos creyentes que no separamos culto y vida, oración y fraternidad, belleza ni compromiso, que elegimos la seriedad en la liturgia y la generosidad en la caridad. San Álvaro de Córdoba es nuestro patrón, porque nos enseñó a vivir la pasión, a amar la cruz y a mirar el dolor de la Virgen Santísima con fe, silencio y compasión, porque protege a quienes hacen penitencia, a los que rezan con los pies cansados y el corazón prendido, y al que camina en silencio bajo el peso de la fe heredada. Álvaro supo unir liturgia y pueblo, fervor y doctrina, belleza y verdad. Él nos recuerda que la piedad popular necesita formación y que la liturgia necesita corazón. Quizá alguien podría preguntarse por qué seguir recordando hoy al beato Álvaro. La respuesta es sencilla, porque su vida sigue siendo fecunda. Nos enseña que la memoria no es nostalgia, sino impulso, que la Iglesia se renueva cuando vuelve a su origen, que las ciudades encuentran su grandeza cuando no olvidan a quienes las elevaron espiritualmente. No basta, por tanto, con admirarlo. Promover su figura es responsabilidad de todos, pastores, religiosos, hermandades, familia y cada fiel que busca la luz de Dios para su vida. Y en esto es muy importante la labor de la Real y Fervorosa Hermandad del Santísimo Cristo y San Álvaro de Córdoba, una hermandad que representa una singular mezcla de gloria y penitencia y que sigue organizando cada Viernes de Dolores el Viacrucis de 8 estaciones que preside el Santísimo Cristo. Un Viacrucis que desgraciadamente no cuenta con la presencia ni el apoyo de la mayoría de las hermandades de la ciudad. Desde el respeto más absoluto a la historia, a la devoción y al esfuerzo constante de esta querida Hermandad de San Álvaro, creo que es necesario que se abra una reflexión serena que requiere además de la colaboración de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba. El Viacrucis de San Álvaro no es un acto más, no debe de serlo, es una celebración singular, cargada de profundidad espiritual, vinculada al origen mismo de la piedad popular cordobesa y a la figura de quien hoy es el patrón de nuestras hermandades. Precisamente por eso merece una atención especial y una apuesta decidida para que pueda ser vivido y compartido por el mayor número posible de cordobeses. San Álvaro merece que todos los cofrades caminemos junto a él, porque Álvaro no pertenece solo al pasado, pertenece al hoy de la Iglesia. Nos recuerda que la tradición no es inmovilidad, sino transmisión fiel, que el patrimonio histórico no es adorno, catequesis visible, en cambio, que la fe, si no se vive, se marchita. Álvaro no pertenece al pasado, está precisamente aquí, junto a nosotros. Nos recuerda que no hay santidad verdadera sin amor al prójimo, ni amor al prójimo que no termine iluminando la historia. Murió con la paz del justo, con la mirada elevada, y el rumor de los olivos le dio sepultura y calma. Cuando cada año, a finales de abril, despierta la sierra y la primavera se asoma entre campanas y romeros, Córdoba vuelve sus ojos a esta cima como quien reconoce en el camino el origen de su creencia. Aquí, donde el aire huele a jara y lentisco, el tiempo aprende a caminar despacio, se alza Escalaceli, no como piedra detenida, sino como palabra viva. En el centro de esa palabra late un nombre que no necesita apellido, porque es principio, sentido y herencia. Álvaro de Córdoba,
o de Zamora. Fraile de convicción recia, mirada larga, hombre de contemplación fecunda, cordobés quizá no de cuna, pero sí de vocación, leyó en el silencio del paisaje la voz honda del Evangelio, sembrando espiritualidad donde otros solo veían altura. Pero no estuvo solo, porque las obras que nacen del Espíritu convocan a los hombres grandes. Fray Juan de Rivas, con pluma fiel, dio cuerpo a su memoria. Fray Luis de Granada oró y escribió entre estos muros. El beato Francisco de Posadas descendió al pueblo con la cercanía del que ama, y también el padre Ferrari vistió el oratorio de este arte exuberante. El cordobesismo apasionado de Fray Rafael Cantueso y la constante hospitalidad del padre Mariano del Prado. Y porque Córdoba es fe, pero también palabra, música y belleza, San Álvaro entró en la poesía. Luis de Góngora y Argote sanó al amparo de su intercesión. Los poetas del grupo Cántico hallaron aquí un espejo del alma cordobesa y el mismo Ramón Medina, con música nacida del corazón, dio voz a la devoción más sencilla. 6 siglos han pasado y, sin embargo, el beato Álvaro de Córdoba sigue saliendo a nuestro encuentro en la oración fiel, en la palabra escrita, en el gesto callado de la caridad. No es pasado, no es leyenda, es hoy mismo, es presencia. Por eso, Córdoba, cuando a finales de abril te traigan a la romería de Santo Domingo, cuando la sierra se llene de carrozas de canto y de promesa, recuerda que hay nombres que no envejecen porque están escritos en el alma de una ciudad entera. Y entre todos ellos, Álvaro, presencia permanente, cimiento firme, herencia que sigue latiendo mientras nuestro caminar bendice. Hoy hemos dirigido de nuevo nuestra mirada a San Álvaro de Córdoba, ejemplo esplendoroso de entrega, humildad y amor profundo a Cristo. Su vida, marcada por la oración incansable, la caridad sincera y el entusiasmo evangelizador, sigue siendo un faro que ilumina a Córdoba y a toda la cristiandad. Le pido a San Álvaro que nuestras cofradías fieles a él sigan siendo cauces de fraternidad y servicio y que Córdoba conserve siempre esa doble nobleza que la define y la hace única: ser ciudad de arte y ser ciudad de fe. Sabemos bien que para que la Iglesia pueda proclamar santo a un beato, hacen falta signos visibles de su intercesión, milagros que confirmen lo que el pueblo ya intuye en lo más hondo del alma. Y ahí está nuestra misión, sencilla pero imprescindible: volver a rezarle, sin más, pedirle con fe viva, confiarle nuestras penas, nuestras enfermedades, nuestras familias, nuestras inquietudes, nuestras luchas cotidianas. Córdoba, tierra de santos y testigos del Evangelio, está llamada a encender de nuevo esta llama, que en cada hogar, cada parroquia, cada hermandad y cofradía renazca la oración confiada. Beato Álvaro de Córdoba, ruega por nosotros. Hablémosle como se habla a un padre espiritual. Digámosle nuestro nombre sin miedo. Pongamos en sus manos nuestros dolores, nuestras heridas ocultas, nuestros sueños que parecen lejanos. Pidámosle con el corazón abierto y dejemos que desde su unión plena con Cristo derrame la gracia que el Señor quiera concedernos por su intercesión. Que vuelvan a resonar estas palabras en nuestras casas, en nuestros templos, en nuestras cofradías y en nuestra tierra. Que las puertas del cielo se abran en favor de un pueblo que no abandona la oración. Que la Iglesia, un día no lejano, pueda proclamar santo a este beato para bien de Córdoba y de toda la fe cristiana. Y que cuando recemos el Vía Crucis en Escalaceli, sintamos que sus huellas siguen marcando el camino y que su voz nos empuja a alzar la mirada hacia Cristo, único sol y único destino. Y ahora, cuando la palabra se recoge, cuando el silencio comienza a hablar, elevo por vosotros una súplica. Beato Álvaro de Córdoba, intercede por esta ciudad, por su obispo y sus sacerdotes, por sus hermandades, por su familia. Enséñanos a llevar la cruz sin miedo,
a reformar sin destruir, a orar sin cansancio. Haz de Córdoba ciudad fiel, ciudad orante, ciudad que sube peldaño a peldaño por esta escalera del cielo. Cofrades, volvamos nuestros ojos a San Álvaro de Córdoba, no dejemos dormir nuestro sentir. San Álvaro de Córdoba, intercede por tus hermandades y cofradías y guíanos por el camino de la santidad.